¿Qué les evoca esta imagen? Vamos, lluvia de ideas. Protección, bien. Amparo, bien. Más. Lluvia, también. Con el familia. Seguridad, muy bien. ¿Se dan cuenta? Esa imagen evoca muchas ideas, muchas vivencias. Y las mujeres somos mandaditas para proteger, ¿no? Yo soy muy fría, entonces siempre que estoy con frío, empiezo a mi esposo, ponte campera y ponte guantes. Y él dice, pero amor, yo no tengo frío. No, está haciendo frío, protégete. O nos pasa que salimos al sol y ¿qué queremos? Protector solar, porque queremos cuidarnos. Usamos cremitas, ¿por qué? Porque queremos cuidarnos, queremos vernos bonitas, dedicadas y todo, ¿no? Entonces, protección está cada día en nuestra vivencia. Tenemos que pensar, a ver, hoy tengo que protegerme. Si llueve, entonces por lógica tengo que sacar un paraguas. No, nos nace espontáneamente, ¿no? Llueve, paragüitas. Bueno, aquí mucho no se usa paraguas, ¿no? En mi ciudad sí se usa, porque si llueve, llueve y te mojas. Acá no sentí mucha lluvia, o por lo menos las lluvias de Cipolletti son nocturnas. Así que mi paraguas sigue nuevito, desde que vine acá, sigue nuevito ahí, ¿no? Hablando de protección, me gusta pensar, me dijiste que se movía así, y, al otro lado, bien. Me gusta pensar en la palabra de Dios, y hoy, como muchas saben, nos toca estudiar acerca del escudo de la fe. Y pensando en protección, pensando en escudo, pensando en fe, me gustaría que este tiempo lo dediquemos al Señor. Por favor, vamos a orar. Señor del cielo, en esta tarde queremos darte muchas gracias por cada una de nosotras. Estamos aquí, Señor, con manos vacías, con corazones inquietados, preocupados, agradecidos. Tú conoces el corazón de cada una. Por eso queremos pedirte que tú nos hables. Llena, Señor, ese vacío, esa necesidad, esa ansiedad que hay en nuestras vidas. ¿Quién sino tú, Señor? Por favor, háblanos, que nada nos distraiga, que nada nos despiste, que siempre estemos concentradas en tu palabra, en lo que tú tienes particularmente para cada una. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice que el escudo, como leemos ahí, por favor, Efesios 6:16, que ni lo tienen que buscar porque está literal, ¿no? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, como vemos en la imagen, el escudo tenía que ser algo grande, algo que me proteja, ¿no? Y por cierto, por ser tan grande, tenía que tener algún tipo de seguridad. Porque si estoy saliendo a la batalla y con mis dos manos estoy portando el escudo, ¿y luego con qué me defiendo? Entonces, se lo tenían que ajustar y liberar una mano para poder defenderse, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar que Pablo escribió esta carta y muchas cartas desde la prisión. ¿Y qué hacemos? Siempre estamos plasmando las ideas en lo que vemos, ¿no? A mí me da mucha pena, pero donde voy siempre me dicen, ¿y vos de dónde sos? Boliviana. ¿Y recién llegaste? No, vivo ya acá unos años, pero no te copias nada el hablar. Y sí, yo tendría que hablar como ustedes, ¿no? Como dice, vosotras, no sé cómo. Siempre donde vamos estamos como adaptándonos, ¿no? Y me gusta mucho pensar en Pablo. Pablo está ahí sostenido, atrapado con un soldado romano. Y está de día, está de noche, está un día y al día siguiente está todo el tiempo. Y observa, y de su observación nace esta analogía. Los soldados romanos se vestían con túnicas. Y dice la palabra de Dios que se pongan el cinto para ajustar.
¿Por qué tenía que ajustar el cinto? En el caso del cristiano, el cinto de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenían que salir corriendo, así la túnica no se les quedaba atrapada en algún lugar, ¿ya? ¿Por qué tenían que usar una coraza? Porque tenían que proteger los órganos nobles, siempre hablando de protección. ¿Por qué tenían que poner un calzado? Porque los caminos no eran como acá, eran empedrados, áridos, difíciles de transitar, ¿no? Entonces imagínense salir a pie pelado, era bien complicado. Pero lo más importante es el escudo. ¿Por qué? Porque el escudo es el que va a defendernos de cualquier ataque, ¿no? Ahora, tener un escudo acorde a tu tamaño, bien pulido, bien limpio, bien desempolvado, pero guardado en una vitrina, escondido en el baúl, dejado al descuido en algún lugar, ¿eso es útil? ¿Eso nos sirve? No, termina siendo un artefacto decorativo. Y lo decorativo no siempre es protección, ¿no? Está ahí decorando, pero no protege. En cambio, el escudo en uso, si voy, viene conmigo, si subo, sube conmigo, si bajo, baja conmigo, entonces ese escudo es efectivo para la persona. Me gusta pensar que un minutito. La fe no es algo que nosotros merecemos. La fe no es algo que nosotros adquirimos. Gracias. La fe no es algo que podemos conseguir. Bueno, si yo me porto bien, si yo voy todos los días o si yo hago tal cosa, entonces tengo derecho a tener fe. No, no es así. La fe, queridas mujeres, es un regalo. ¿Te portaste bien? ¿Te portaste mal? ¿Fuiste? ¿No fuiste? No importa. El día que reconocemos que con nuestro pecado no podemos acercarnos a Dios, es el día que le pedimos perdón y le pedimos ser hijas de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos regala la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar, tenemos que cultivar, tenemos que proteger esa fe, ¿no? Entonces, la fe no es un atributo nuestro, no es porque me porto bien, porque voy a la iglesia, no, es un regalo de Dios. Y como regalo lo tengo que cuidar. Dice que, ahí sí quiero que leamos el versículo 10. Por favor, leemos Efesios capítulo 6. Ahí lo estoy buscando. No era el 10. Estoy buscando no lo anoté. El 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Seguimos leyendo el 16, por favor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿por qué el escudo tenía doble capa? Porque la capa exterior tenía un cuero,
cuentan, ¿no? Y ese cuero lo tenían que mojar, ¿por qué? Porque al lanzar las flechas ardiendo, enseguida eran atacados. Pero si el cuero estaba mojado, la flecha se ahogaba ahí. Entonces había más protección, ¿no? Ahora me gusta mucho pensar que los dardos de fuego del maligno son cosas cotidianas, son cosas que nos pasan. Y lo insólito es que a veces también el fuego, el dardo de fuego, también puede provenir de hermanos que tergiversan o desconocen las escrituras y atacan nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, les quiero contar acerca de mis sobrinos. Yeshua tenía 12 años y Naomi, no, más bien, Yeshua tenía 14 años y Naomi 12. Y a su papá le agarró un ACV muy, muy severo. Y claro, lo primero que hicimos es convocar en la iglesia, ¿no? Esto ya son 3 años y medio. Y muchos hermanos se acercaban y les decían, por culpa de ustedes. Seguro que cuando su papá salía a trabajar, ustedes no oraban por su papá. ¿Se imaginan ya el sufrimiento de ver a papá en el estado que estaba, en un estado vegetal? Y que hermanos en la fe, gente adulta, gente que conoce, va y les dicta, les señala con el dedo acusador, por tu culpa, porque no oraste. Eso para poner un ejemplo, ¿no? Pero en nuestra vivencia, ¿qué nos pasa? Somos muy prontas a juzgar. Cuando hay una situación difícil, una adversidad o un accidente, una enfermedad, siempre pensamos, ¿qué estaría haciendo? Capaz que el Señor quería sacar a luz, por eso le pasó. Y tenemos cierta soberbia, ¿no? De juzgar, de condenar. Cuando no es así, no es así. Siempre que leemos la palabra de Dios, sabemos que el camino del cristiano no es un camino de parque de diversiones, ¿no? La palabra dice, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, negate a ti mismo y seguime. Entonces, tergiversar la palabra de Dios o querer espiritualizar situaciones delicadas, tenemos que pensar un poco, ¿no? No por meterle un versículo a una situación difícil, se vuelve todo espiritual, ¿no? Yo creo que tenemos que más que buscar versículos, tenemos que ser empáticos. Yo en sus zapatos, ¿qué haría? ¿Cómo la llevaría? Hemos pasado momentos re duros, re difíciles, pero no creo que somos mandadas a juzgar, a regalar versículos así como que conocemos toda la Biblia. Entonces, si eres hija de Dios, tienes que estar firme. Y ni siquiera nos damos un chance al dolor, al llanto, a elaborar la frustración, a encarar la impotencia. No tenemos armas, somos frágiles. Lo que sí tenemos es el poder, la fortaleza de Dios, pero eso no evita situaciones difíciles. Entonces me pongo a pensar, si estamos usando versículos, mejor oremos, mejor abracemos, mejor busquemos un versículo, pero que no hable de juicio, que no hable de condenación, que hable de empatía. El Señor mismo es empático con nosotros. Dice que Él atravesó todo y pudo pasarlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, en lo que estamos pasando, segurísimo que Dios puede tener empatía con nosotros. Entonces, imitémoslo a Él, ¿no? Luego hay diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos preocupa? El mañana. ¿Cómo nos preocupa el mañana? ¿Alcanzaré? ¿Podré? ¿Lograré? Pero desde lo más superficial, ¿no? ¿No me entra un pantalón? Ay, no se lo doy a nadie, porque voy a hacer dieta.
De aquí a fin de mes me tiene que entrar. Y empezamos a preocuparnos ¿con qué? Con cosas elementales. Y ni qué decir cuando venimos por una prueba, por una dificultad, estamos pensando en el mañana. Y pensar tanto, focalizarnos tanto en el mañana, nos roba el hoy. Hoy tenemos que tomar decisiones. Hoy tenemos que confiar. Pero el mañana se apodera, entonces estamos preocupados por el mañana. Estamos preocupados por las mentiras, ¿no? Por ahí sentimos que al Hijo de Dios siempre le va bien. Y cuando estoy pasando por una dificultad, esa mentira se instala en mi mente. ¿Hice mal algo? ¿Soy realmente hija de Dios? ¿Por qué estoy atravesando por todo esto? Y esas mentiras van drenando nuestra energía y apoderándose de nuestra fuerza. ¿Qué llegamos? Llegamos al desánimo. Estar desanimadas por situaciones reales es lógico. Estábamos viendo como hoy la inauguración de los Juegos Olímpicos. Realmente nos llegó a desanimar, no sé, la desfachatez. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas, no? En un evento tan multitudinario poner imágenes tan agresivas, tan violentas para la fe mía, para la fe nuestra. Entonces seguro que hay desánimo, pero ese desánimo por el desánimo no nos lleva a ningún lugar, nos frena, nos estanca, nos paraliza y no ganamos nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar nuestro escudo. Y el materialismo. Como mujeres siempre sabemos que el pasto de mi vecina siempre es más verde que el mío. Qué bonitas las plantas le salen a ella, las mías se mueren. Qué bonito tu pelo, y yo toda rula. A mí me gusta lacia, entonces digo, ay, qué hermoso tu pelo, y yo toda rula. ¿Por qué? Porque el otro siempre como que es mejor que yo, ¿no? Y cuando llegamos a la palabra de Dios, sabemos que tú con tu lacio, yo con mis rulos, no soy efecto del accidente. Soy diseñada. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a amarme. Y conforme yo me amo, estoy amando a mi Padre, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta, está bien analizar, está bien evaluar, está bien planificar, pero no está bien frenarnos por el mañana. Aileen hizo alusión a la formación tortuga. La formación tortuga es la que vemos ahí en pantalla, ¿no? Y eso nos lleva a analizar. ¿Se imaginan? Un soldado solo tiene dos opciones. O protege su frente o protege la cabeza. Las dos cosas no. Difícil. Pero el grupo unido, unos cubren el frente, otros cubren la cabeza, ¿no? ¿Eso qué nos habla? ¿Qué vamos a hacer con nuestra fe? Ya la tenemos. Si eres hija de Dios, si aceptaste al Señor, ya la tenemos. ¿Qué podemos hacer? Cuidarla, fortalecerla, hacer que crezca. Y para eso le voy a pedir a Anaí. Anaí se fue. Por favor, lee el versículo. ¿Va a leer el versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Se escuchó, no? Decía, así que la fe es por él. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Realmente es tan lindo cuando puedes apartar tu tiempo para hacer tu gimnasia, para estar en forma, ¿no? No por lo estético, sino por la salud. Es muy buenísimo. Pero es importante
asignar un horario, un tiempo, un lugar, un momento para leer la palabra de Dios, ¿no? A mí me gustan los postres y cuando estoy inspirada empiezo a moverme con los postres. Pero amo la palabra de Dios y me encanta leerla. Pero ¿saben? Hay días que no quiero leer. Hay días que prendo la tele y postergo la lectura de la palabra, postergo, hasta que tengo que decir, bueno, no tengo ganas de leer, pero voy a leer igual. ¿Con qué me quedo? Con nada. En el momento me quedo con nada porque leí por obligación. Pero en el otro momento, en alguna circunstancia, Dios trae a mi mente eso que leí, ¿no? Entonces, aunque no tengas ganas, admiro y valoro y respeto a las que siempre tienen ganas. Yo a veces no tengo ganas, literalmente. Pero tengo la obligación de leer y tengo que leer. Si no, no puedo dormir. Entonces, de eso que no tenía ganas, en algún momento el Espíritu Santo igual trae a mi mente, ¿no? Tenemos predicaciones, tenemos memes, tenemos radio, siempre tenemos muchas opciones de escuchar. Entonces, qué lindo que podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando fortalecemos nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir evaluándonos. ¿Cómo estoy con mi fe? Si estoy con mi fe tambaleando, ahí ya tenemos un señalador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque no estoy buscando la palabra de Dios? ¿Será porque no estoy ingresando la palabra de Dios? Capaz que no, capaz que no. Una opción para fortalecer nuestra fe, entonces, es leer, oír, meternos en la palabra de Dios. La segunda opción para fortalecer nuestra fe, Euni, ¿puedes leer, por favor? Va a leer Hebreos 10:25. Gracias. No dejando de congregarnos. Es clarísimo, ¿no? Pongámonos siempre en esta imagen. Cuando no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿cómo me voy a proteger? ¿O qué voy a optar por proteger? ¿Mi cabeza o el frente? Tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme. ¿Por qué? Porque es donde nos fortalecemos, donde nuestra fe se afianza, donde nuestra fe se desafía, donde nuestra fe se fortalece, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a Fernanda. Ella tiene el versículo, primero voy a decir, ¿no? Dice que los discípulos estaban haciendo las obras del Señor, ¿no? Y llega un señor que tiene a su hijo poseído y van los discípulos y no le pueden sacar al demonio. Entonces van donde Jesús y dice, no pudimos. Ahora sí, lee el versículo, por favor. Gracias. Es tan importante que pidamos la ayuda de Dios cuando sabemos que no estamos teniendo fe, o por lo menos que nuestra fe está debilitada, está tambaleante, ¿no? Entonces, tenemos tres opciones. Una, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Solo tú puedes saber cuán fortalecida o tambaleante está tu fe. Y también tienes el recurso para fortalecerla. Otra opción, no dejando de congregarnos. Porque es ahí donde nos fortalecemos, nos desafiamos, nos animamos. La sola presencia de ustedes a mí me anima un montón. ¿Por qué? Porque eso es así. Somos de una familia. Vernos, estar, siempre nos va a alentar. Y en tercer lugar, orando, pidiéndole, Señor, dudo, Señor, mi fe está tambaleante, ayuda a mi incredulidad.
Y Él más que sí está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a fortalecernos nuestra fe, ¿no? Ahora una pregunta final, ¿no? Si alguien de acá no tiene fe porque nunca tuvo un encuentro personal con el Señor, puede ser que por eso estás acá. Puede ser que por eso viniste. ¿Qué es lo que necesitas? Irte de acá, posiblemente igual que como viniste, pero con una diferencia, con fe, habiendo aceptado al Señor Jesús, habiéndote Él regalado la fe. Y una vez que tenemos la fe, es nuestra decisión y nuestra responsabilidad fortalecerla. Oremos. Señor bendito, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Te queremos dar muchas gracias por esa fe que tú nos has regalado. Que podamos fortalecerla, que podamos crecer en fe, buscándote en compañía de los hermanos, pidiéndote. Solo tú conoces a cada mujer aquí. Te pido, Señor, que la que no te conoce esté inquieta, buscándote, porque solo tú puedes otorgarnos la fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.